www.radionacional.com. Por si usted recién llega, tardaron más de un año en efectivizar la búsqueda de Mauricio Oliver, en poder contrastar información que estaba en un lugar y en otro, y efectivamente darse cuenta que el joven que se estaba buscando era una persona que habían encontrado muerta en las vías del tren, a 30 cuadras del lugar donde había tomado ese tren, a pesar de que la denuncia se había hecho 6 días después oficialmente de su desaparición. Nadie se había tomado el trabajo siquiera de preguntarse si había habido un accidente en la traza de ese ferrocarril. Había habido un accidente y lo había protagonizado Mauricio Oliver, que terminó en un cementerio como NN. En el medio, un montón de circunstancias que le ponen un toque más oscuro a una historia, como la confusión, por ejemplo, del número de documento, y durante mucho tiempo, por lo menos desde la documentación, se buscaba una mujer. Y la familia tuvo que atravesar toda esa angustia y toda esa etapa de dolor con un trámite que, a todas luces, y sin ser un genio, uno advierte, era relativamente sencillo. ¿Un dato más querés? Sí, claro. Me acaba de aportar la doctora. Hasta geográficamente, que como siempre decimos, está abierto este espacio para que los fiscales, si quieren hacer su descargo, el juez o quien haya intervenido, lo haga y nos cuente qué hicieron a nivel judicial. 10 cuadras hay de distancia entre la zona donde radican la denuncia por el paradero y la jurisdicción lindera. Claro. ¿Se entiende? 1000 metros. A nivel 10 cuadras cuadras. cambia por 10 cuadras de departamento pero, judicial. muchachos. No, pero te lo estoy haciendo más obvio, digamos. Claro, ya sé, pero entonces es como cruzar a la vieja Europa comunista. A mí me Cruzás preocupa- una línea y entras en otro mundo, A mí que me no preocupa- hablan por teléfono. ¿Sabes qué pasa? Sí. Y olvídate del teléfono. Vamos a algo que más preocupante, que por ahí lo podemos contar con ellas. A mí me preocupa que si es así como lo están contando, y nos pasó con el caso de Lucas, que se descubrió que fue así, y que no habían cruzado los datos, ni siquiera los habían cargado a una computadora en la provincia, el problema es, ¿tenemos certeza que los están buscando? Porque por ahí hay un policía que lo hace voluntariamente o hasta un funcionario judicial. Pero si no hay entrecruzamiento de datos, nadie puede hacer magia. Si no hay un cruce de datos y le dicen, acá está, acá tengo un Mirá, NN. con el perdón de todos, porque puedo equivocarme, pero con el perdón de todos da la impresión de que nadie hizo nada. Ni siquiera personalmente y por fuera de cualquier estructura. Nadie evidentemente preguntó, ni le preguntó a nadie, ni siquiera a un conocido que trabaja en el ferrocarril. Nada. Porque por ahí hay trámites que son formales, pero otros que son informales, como llamar a alguien que conoces en el ferrocarril y decir, che, ¿tuviste un muerto vos en la vía? Algo, un alguito. Algo que me dé un indicio como ciudadano de que hicieron algo. Me parece que eso les está faltando, ¿Qué ¿no? explicación les dieron? Ninguna. Ninguna. Estamos agradecidas al fiscal de Don Torcuato, que es el ¿Quién es? Cosme Irribarren. Ah, Cosme Irribarren, sí. Sí. Sí, lo conozco. Que él es el encargado, digamos, el que está a cargo de la UFI de Don Torcuato. ¿Que es el que termina cruzando los datos? No. Uno de Malvinas le pide y ahí cruzan los datos. Claro, ahí cruzan los Y datos. él se Lo aviva llamó por teléfono. Y dice, tengo uno con esas características, con los Exactamente. mismos tatuajes y demás. Exactamente. ¿Está clara la circunstancia de la muerte? Porque ahora también hay que revisar, uno puede tener derecho a preguntarse si es clara la circunstancia de su Sí, muerte. ¿Es sí. claramente un accidente ferroviario? Sí, sí. ¿Que iba en el tren y se cayó? No, no, no. No, ¿cruzando? No, claro, se lo lleva, Se lo lleva puesto se el lo tren. lleva puesto en tren. Qué loco. Igual. ¿Eso está probado? Sí, ellos Sí, dicen que sí, 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 sí. que no hay duda sobre la causa. Entonces, cuando hubo un accidente, o sea, la gente del mismo ferrocarril que tenían conocimiento, llaman al 911, ahí se presenta el fiscal, que es de la causa que ellos estaban buscando. El de digamos, Tigre. El de Tigre, Claro. sí. El de San Isidro, Claro. Departamento Judicial de San Isidro. Entonces, ellos son los que se encargan de ahí en más a tratar de identificar, porque como no tenía DNI, no Pero te tenía pregunto nada. al revés. Decime. Porque también esta cabe como pregunta. Los que encontraron un cuerpo que era un NN, ¿tampoco cruzaron ellos los datos de ese NN con el resto de los departamentos judiciales? A ver, vos tenés el fiscal que te toma la denuncia a vos, que Sí. de Malvinas, que ustedes dicen no cruzó los datos con el resto de los fiscales de la provincia, ¿sí? Ahora, el que encontró a Mauricio muerto sin saber que era Mauricio, ¿no cruza datos, características físicas, tatuajes No con el los resto? vecinos, sí. ¿Pero O cómo? sea, hay oficios de Pinamar, Necochea, en Pero la, nunca en se la les causa. ocurre preguntar al fiscal de al lado. Lamentablemente no. Si no, no ¿Te hubiéramos das cuenta que hay estado una tanto falla tiempo. a ver, doblemente, en dos estratos, digamos? Si el fiscal que le
toma la denuncia por la desaparición, no cruzó los datos con la Fiscalía Lindera, y el que encontró un nene muerto no cruzó los datos con la Fiscalía Lindera durante 1 año y 1 mes, estamos en problemas. Lo que resulta aterrador es que vos te vas sin el DNI de tu casa y morís en la calle, como en el caso de Mauricio, a 25 cuadras de tu casa, y nadie puede atar cabos. Pero Y esto es real, pero te estoy subiendo la apuesta. Esto no es una especulación, esto pasó. Esta es la historia que les estamos contando. ellas como Murió a contando. 25 cuadras de la casa, había una denuncia hecha y nadie ató cabos. Pero- imagínate si estás vivo No. y te están torturando Pero, durante no ese es, tiempo. Sí. pero es peor el Sí. escenario. Me pregunto, había una denuncia hecha de un lado y un cuerpo del otro, y ni este le dijo a este. Che, departamento estás buscando judicial. a alguien, sí. No, este departamento judicial le tenía que haber dicho al de al lado, por lo que cuentan ellas, estoy buscando una persona así, y no se lo dijo al fiscal de acá. Y este fiscal que tenía un NN, porque Sí, no es dice, cierto, che, vos tenía no tenés un documentos, desaparecido. le tenía que haber dicho, yo tengo un cuerpo con estas características, una edad aproximada, una talla aproximada y un tatuaje determinado. Vos, que sos el fiscal de al lado, ¿no estás buscando una persona así? Ustedes aseguran que esto no pasó, No está en el expediente, ¿no? ni figura. No, si hubiera no, pasado lo hubieran Sí, resuelto. pero no hubiéramos tardado 1 año y 1 mes. No se acuerda tanto al caso de este chico Lucas, es calcado. Al pibe que buscaron, ¿se Sí. acuerdan? Desaparecen Juan B. Justo y San Martín, vino una hermana acá. Solo que él apareció con vida, ¿no? No, obviamente. Digo, en la falta de cruzar datos, ¿no? Que además ahí quedó documentado porque la fiscal que lo estaba buscando en Capital, la doctora Sánchez, Marcela Sánchez, se puso como loca y mandó un dictamen diciendo, acá me acabo de enterar que la provincia, un organismo determinado, dice que no cargó los datos de búsqueda a nivel interprovincial porque estaban tapados de trabajo. Entonces nos enteramos, después no sé cuánto pasó en el caso de Lucas, que no lo estaban buscando. Ahora, aunque resulte obvio, como pregunta, digo, ¿qué les pasó a ustedes cuando se enteraron? ¿Quién les avisó? ¿Cómo les avisaron? El fiscal. El fiscal. Claro, El fiscal de Malvinas. Ah, el de Malvinas. El de Malvinas, claro, el de ¿A quién le avisó? ¿A vos Torcuato o a se ella? comunicó a mí. A vos. Se comunicó con el fiscal de Malvinas, el de San Martín, y él se comunicó conmigo y me dijo, mira, ahí apareció una persona, un NN, por un accidente de una tricción ferroviaria en la Fiscalía Descentralizada de Don Torcuato. No le avises nada a la familia, porque por ahí puede ser... La noche anterior ellos habían ido hasta Berazategui para buscar por un dato de una llamada. Entonces me decía, no estamos seguros de que sea él o que él esté en Berazategui. Así que andá, fíjate, mirá lo que hay en el expediente y bueno, de ahí vemos. Igual ellos habían solicitado la causa, la estaban remitiendo en ese mismo momento. Llegamos A ver, juntos a la está claro que fiscalía. acá no se podía evitar el resultado muerte. ¿Sí? Nadie está diciendo... Pasó, eso pasó. No es un caso de una persona que desaparece unos días y en la búsqueda muere durante la búsqueda. Acá murió de arranque, el mismo día. ¿Está? Eso está claro. No estamos diciendo que el resultado muerte era evitable. No. Lo que estamos diciendo es el tiempo y el dolor en la búsqueda. Porque el dolor ante la muerte es irremontable. Ahora, el dolor de 13 meses buscando... Y además escuchando hipótesis de las más descabelladas en el medio, Y también es dolor. con la esperanza que De que eso esté. representa. Sí. Porque una cosa es el dolor casi inmediato de saber que ese familiar que estás buscando murió, y otra cosa completamente distinta es la esperanza de pensar que está vivo. Y el golpe que significa, me imagino, Noelia, después enterarte que no solamente nunca estuvo vivo mientras lo buscaron, sino que había muerto casi de inmediato y que nadie había podido solucionar este problema. Sí. Tanto se tardó. La verdad que es una mezcla de sentimientos, ¿no? Uno dice, bueno, tenía la esperanza de encontrarlo con vida y no fue así. Pero, ¿por qué? Si es, o sea, son 3 estaciones, ¿por qué no? Realmente yo creo, y lo voy a decir públicamente, que el fiscal se cruzó de brazos. Fernando Corda tendría que haber hecho la búsqueda como corresponde. A los 6 meses tuve que poner un abogado porque él no hacía nada. Porque nosotros estábamos confiados de lo que él tenía que hacer. El documento figura a los 9 meses. Ahora nos tira el papel como diciendo, tomá, querías a tu hermano, acá está. ¿Qué edad tenía Se Mauricio? Que recuerda- siempre me confundo. 20 años. 20 era mayor. O sea, te tira el papel, así, tenés que ir acá a buscar, fíjate, si es que... Después se lava las manos porque después se hizo cargo la Fiscalía de Don Torcuato, donde también el auxiliar estuvo muy presente, que fue Santiago, no me acuerdo el apellido. Es raro. Pero ellos la verdad que hicieron en un mes lo Ministrali. que esta persona nos decía, si querés te busco un helicóptero para, si me decís un dato. El dato estaba, las cámaras se pidieron.
Entonces, ¿qué más dato querías? Que te pongas en campaña a hacer un cotejo de huellas y buscar las cámaras de un tren. ¿Qué otro dato querías? ¿Están las cámaras del tren? No contestaron, Ferrovías no contestó, pero tampoco se sabe Pero si no él las envió. pidieron ellos, ¿eh? O sea, recién las solicitaron a los 6 meses cuando yo ingresé a la causa y ahí... Antes no la habían pedido. No, aparte, digo, contra esto está el expediente habla, Pero, digamos. ¿qué onda? ¿No? Si se me permite el término. Yo quiero, a ver, estoy pensando, yo creo que se necesita o bien, esto sé que nos mira mucho la Procuración de la provincia, o bien designar, armar fiscalías para este tipo de casos. Esa es otra opción. Porque un argumento de un fiscal de instrucción puede ser, mira, la verdad en el mismo turno, que suele pasar, y hemos escuchado fiscales que han hablado con nosotros, que nos dicen, la verdad, hago lo que puedo, ustedes en este caso dicen que no lo hizo, en otros ponele que hagan lo que pueda, pero no doy abasto porque en el mismo turno tengo 3 homicidios, 5 robos, ponele un argumento. Sí. Ahora, podés crear, se me ocurre, se están creando fiscalías para delitos de menor cuantía, crear fiscalías específicas para buscar personas, pero un fiscal que esté afectado a decir, cruzo el dato, no cruzo el dato, me muevo, no me muevo, y no que en simultáneo, vos que sabés seguramente de tribunales, sí, un mismo fiscal está recibiendo una llamada por un homicidio y un robo y la búsqueda le quede tal vez en un último plano. Eso también es un argumento que se me ocurre, crear fiscalías específicas. Con el de Mauricio, es el cuarto caso en los últimos 6 meses de personas desaparecidas que estaban en un cementerio. A ver, Arruga. Arruga. La chica que venía acá, la familia... Jennifer Cadillo. Jennifer Cadillo. Sí. Bueno, ella vive cerca de él. El del Partido de la Costa, el chico que se había ahogado. El de la Costa y ellos. Y ellos. 4 casos en los últimos 6 meses. Exactamente calcados. El más grave, el de Arruga, 5 años y además con la sospecha que era en medio. Acá me parece que falta un registro. ¿Cuál sería ese registro? Saber cuántos NNs están enterrados en distintos cementerios de la Argentina, unificar la información de todos los NN. Que hay un registro pedido por un juez federal de Morón, ¿y entonces? Fue el que encontró a Luciano Arruga. Todos están en un cementerio, hay un montón de NNs y por otro lado hay un montón de gente que se está buscando. Cotejan. Hay un montón que están en los cementerios. Sí. Señores, es clarito. En todo el país hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo en todo el país, claramente. Un banco de datos, estamos diciendo con Guilla, a ver si estamos diciendo lo mismo. Unificado. Crear un banco de datos nacional unificado con los NN de los cementerios y que cada vez que aparezca una persona o que se esté buscando a alguien, si es que hay huellas para cotejar, un incunable de algún DNI, alguna huella incunable para cotejar, hacer la cruza con ese banco de datos de NN de todo el país. Sí existe. Si existe, estamos haciendo mal las cosas. Lo que hizo capaz el juez que hay alguien federal, que está mirándonos y dice, no, eso existe. Bueno, eso existe, muchachos. El juez federal de Morón, que encontró a Luciano Arruga, contó, y lo hizo en la conferencia, no me acuerdo si era Berbisky o quién contó, que se encontró de ese modo. Que se agarró las huellas incunables de Arruga después de 5 años, que nadie las había tomado, que estaban de una detención arbitraria que había sufrido en la comisaría de Loma del Mirador. Esas huellas existían, no las del día de la desaparición, sino la detención anterior, 8 meses atrás. Ahora condenaron a un policía por tormentos por esa causa. Y fueron a cotejar con los NN del cementerio, creo de la Chacarita, no me acuerdo ahora, perdón, pido disculpas, y se pudo determinar dónde estaba. Ahí nos escribe Miguel Pierri. Que nos está viendo. Sí, acá me pasa en otro caso, ¿te acordás? El hijo de Antonio Grimau. Sí. Misma situación. Sí, hace muchísimos años. Sí. Lucas Rebolini Manso. Sí, señor. Lucas Rebolini Manso, tiene razón. Estaba... En la morgue estaba. Claro, sale de la casa, lo llevan al Fernández con un estado de alteración y de ahí muere y va a la morgue y lo encuentran 30 y pico días después. Si te acordás, Miguel, escribilo, pero creo que fue así. Puede ser una solución, no sé, se me ocurrió recién, crear fiscalías especiales para este tipo de casos. O un organismo de búsqueda, sí, o un protocolo. Aunque sea por lo menos un protocolo, es lo mínimo. Sí. Yo le contaba aquí, ya están poniendo... y un poco de onda, ¿no? Si se me permite el término. Y un poco de onda, ponerle un poco de onda. A ver, usted no es fiscal en su casa, ni estudió para esto, ni es abogado, ni le importa nada. Hablemos del sentido común. Sentido común, ¿qué dice? Que viene una familia y me dice, mirá, este chico se iba a tomar un tren a las 11:30 de la noche. Vos le preguntás, ¿qué tren se iba a tomar? Tal línea, bárbaro. Y ahí ¿qué estación recorre? ¿Llegó a la casa que dijo que iba a ir? ¿Fue a la casa de las amigas? No, las amigas dicen que no llegó a esa casa. Bien, primera pregunta que se te ocurre, la primera, a un chico de 7 años se le ocurre.
¿Le habrá pasado algo en el tren? ¿A quién le preguntás primero? Al tren, a la empresa que administra el tren. ¿Tuviste un accidente en la última semana, en este tramo, en esta traza? Te van a contestar. Por ahí tardan porque son burocráticos. Ponele que sean muy lentos, lentísimos, y tarden 30 días en decirte, ah, sí, acá hubo un accidente. Huellas dactilares, listo, resuelto el caso. Para eso tardaron un año. Un año y un mes. 13 Un año y un mes, 13 meses. No se puede creer. Mirá, el otro día cuando hablamos Sí. de Natacha Bautier, hoy se cumplen, desapareció el 20 de junio, ¿y qué día es? 9 de junio, 19 días. Sí. La nena de 13 años que está desaparecida en Dante Ardigó, Florencio Varela. Yo conté porque la pude ver, la presentación, la orden que dio la Procuración de la Provincia de Buenos Aires en caso de menores, que no es este caso, por eso te pregunté la edad. El protocolo es clarísimo, ¿eh? Y por suerte reaccionaron en la búsqueda y ya encontraron el video donde presumimos es Natacha la que aparece, donde la procuradora dice textual: alerta niño, nene desaparecido, el fiscal se constituye en la casa el mismo día de la denuncia, se entrevista con los familiares y empiezan la búsqueda. Orden de la procuradora de la provincia de Buenos Aires a los fiscales de 18 departamentos judiciales, ¿eh? Digo, para que vean que ojalá pase también con los mayores, porque yo creo que también me da la sensación, por ahí me equivoco, Guille, se lo pregunto a quien nos quiera salir al aire. Insisto, está el teléfono abierto para los fiscales que quieran hablar de este tema, los dos que aparecen en la causa, uno que encontró, el otro que buscó o no buscó. Insisto con esto, ¿se cumple con el protocolo cuando se trata de un mayor? ¿O cuando es un mayor el desaparecido hay mayor leviandad? Mirá, mayor leviandad para la búsqueda. Como es mayor, dicen, bueno, tal vez se quiso ir por su cuenta. Sí, como, se parte del prejuicio de decir, pero sí. ya volverá. ¿Sabés qué te Estoy dicen? preguntando, tal vez es un error, es un preconcepto. Estamos pasados de trabajo y era un adulto que la hermana dice que de vez Claro, en pero cuando como es se adulto iba. puede hacer. Pero como es adulto puede, digamos. ¿Entendés el razonamiento que te aplican? Dicen, bueno, como es adulto tal vez decidió irse. Ahora, con un menor, siempre decimos, menor, cuando pasan 24 horas sin un nene a la vista, empezás a preocuparte. Mirá, dame unos minutos, vamos a hacer una pausa. Dura 2 minutos nada más. Después vamos a hablar de otro problema que se le presenta a la familia, más allá de la incertidumbre, el dolor y la bronca de saber que todo este tiempo resultó perdido. Que es como sigue esta historia. ¿Cómo es cuando aparece, lamentablemente, un familiar muerto como NN en un cementerio para darle la sepultura que querés, para ponerlo en el lugar que pretendés y todas esas historias que lamentablemente envuelven estas circunstancias de dolor? En 2 minutos estamos de vuelta, no se vayan.